Hola, soy Valeria, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vengo con una recomendación. Quiero hablar desde un cuento que me hizo resignificar la palabra terror, que yo hasta aquel momento, usaba como cualquier normie para referirme a zombies y fantasmas. Estoy hablando de El Carrito, cuento de la señora autora argentina Mariana Enríquez. La historia nos cuenta lo siguiente. Durante una tarde de domingo, con los vecinos en las veredas haciendo actividades típicas de domingo, como lavar el auto, tomar algo en la vereda, una cuadra bonaerense se vuelve escenario de un evento totalmente inesperado. Un cartonero borracho que pasaba con su carro se detiene frente al auto del señor que lo estaba lavando, se para, se baja los pantalones, se sienta y comienza a hacer sus necesidades ahí mismo frente a la vista de todos. En principio todos se quedan atónitos frente a lo que están contemplando, hasta que de repente un vecino se acerca y comienza a increparlo, comienza a insultarlo, a decirle villero, comienza a golpearlo y le insiste en que agarre la manguera con que el señor estaba limpiando el auto y limpie el desastre que dejó. El resto de los vecinos, mientras tanto, paralizados. Solamente interviene una mujer, una vecina kinesióloga de allí, quien insiste en que dejen que el hombre se vaya. Finalmente, el vecino que lo increpó cede y le permite irse con la condición, o más bien con el castigo, de que deje el carro con cartones que traía. El cartonero emprende su huida, pero antes de desaparecer por la esquina, se da vuelta y murmura dos mensajes, uno para la kinesióloga que intervino y el otro para el resto de los vecinos, ambos ininteligibles. En los días posteriores a este evento, comienza a hacerse manifiesta una especie de ola de mala suerte que empieza a afectar la economía de los vecinos de la cuadra. Algunos se quedan sin trabajo, otros que son cabezas de familia fallecen y sus familias se quedan sin el sustento. Los que son dueños de negocios comienzan a tener problemas con sus instalaciones, lo cual hace que se les imposibilite seguir trabajando y no puedan vender. Pasa el tiempo y la situación se profundiza. Los vecinos comienzan a tomar medidas extremas, salen a vender sus pertenencias o a robar en las cuadras aledañas, comienzan a saquearse entre sí, se comen a sus animales de compañía. Los vecinos de las cuadras próximas comienzan a negarles la entrada a sus cuadras y a sus negocios, por lo cual esta cuadra de la mala suerte queda aislada. Es como si el cartonero les hubiese dejado una maldición. Todos se ven afectados excepto la familia de la mujer kinesióloga que intervino en favor del cartonero. Mientras toda esta desgracia ocurría, ellos aún tenían comida, tenían dinero, tenían recursos, tenían los servicios funcionando, pero obviamente ocultaban todo esto para evitar ser saqueados. Afuera, la marginalidad era total. El cuento termina con la familia de la mujer que una noche comienza a sentir olor a carne quemada, por lo cual se asoman ligeramente por su ventana, descubriendo que el humo venía de la terraza de una casa vecina. No se explica qué, pero se nos dice que ese olor no pertenecía a ninguna carne de consumo común. El cuento, la verdad que para mí personalmente es aterrorizante, me toca una fibra muy personal y está muy abierto, hay partes que están muy abiertas a diversas interpretaciones, así que bueno, para eso estamos acá, vamos a tratar de esbozar alguna. Quiero empezar analizando la reacción del hombre que humilla al cartonero, porque si bien el cuento no lo asegura, es probable que sea la causa del caos posterior. Para tratar de entender esa reacción, quiero apoyarme en el pensamiento de la académica española Adela Cortina, que fue quien acuñó el término aporofobia, es decir, miedo al pobre. En el cuento se nos dice que este hombre tenía el hábito de golpear la puerta de sus vecinos para pedirles monedas para comprar alcohol. Plata no tenía y alcohol tampoco, por lo cual podríamos quizás pensar que tenía más en común con el cartonero que con el vecino al que defiende. Sin embargo, él elige defender a este vecino, posiblemente porque es a él a quien quiere parecerse. Hay un contraste entre la manera en la que se ve a sí mismo, como que es un tipo de bien,
y su reacción, que es humillar a un semejante, a otra persona. La palabra que usa para insultarlo, villero, contiene en sí misma esa violencia simbólica. Circunscribe a la otra persona a la marginalidad, no como descripción, sino como diferenciación. Lo que defiende este hombre con tanta furia no es la limpieza de su vereda, es el límite de su realidad. La otredad de la marginalidad puede disparar más de una respuesta: compasión, rechazo, intriga, miedo, todas estas entrelazadas. Si el otro, que es un ser humano como yo, está en esta situación, ¿qué me separa a mí? ¿Qué impide que yo no lo esté? ¿Qué tan lejos estoy yo de esa situación de marginalidad? La posibilidad de la marginalidad es en sí misma aterrorizante. Cuando pienso en mi reacción personal, no sé si diría que siempre me muestro compasiva. Antes de que me odien, paso a explicarme. La amplia mayoría de las veces sí, considero que tengo y estoy con la voluntad de dar una mano en el momento en que se necesite o en la forma en la que yo esté pudiendo en ese momento. Pero hay ocasiones puntuales donde noto que me pongo a la defensiva. Si estoy sola en la calle y me aborda una persona que no conozco, si tocan el timbre de mi casa para venderme algo y yo no conozco a la persona, no recuerdo haberla visto en mi barrio, y sé que si le compro probablemente vuelva para venderme otra vez, y siempre lo voy a atender yo. Y quizás se pueda entender que soy una mujer sola, que no tengo alguien más que me proteja, no sé, un hombre, como lo que alguien esperaría que me proteja. Y yo sé que yo puedo tomar medidas para cuidarme, yo lo sé, pero el otro no. Y no quiero que sepa que soy una mujer sola. Entonces, mi deseo de ayudar se entrelaza con el miedo. No defiendo esta actitud ni la promovería de ninguna manera, solamente cuento que el límite de mi compasión es mi propio cuidado. Y la verdad es que confieso que es algo que me preocupa y que trato de equilibrar. Al hablar de la génesis de la aporofobia, la pensadora que yo mencionaba antes, Adela Cortina, explica que de base nuestro cerebro tiene un interés por la autopreservación. Prefiere el contacto con aquellos similares a nosotros en lengua, en apariencia, y por ende tiende a rechazar lo extranjero, lo xeno, aquello que le resulta diferente y posiblemente amenazante. E igualmente, esto no quita que no seamos capaces de acciones altruistas, de pasar por encima de ese instinto de autopreservación, siempre y cuando creamos que de alguna manera vamos a recibir algo a cambio. Esto es una visión contractualista y el contrato sería el contrato de reciprocidad indirecta. Si damos, queremos recibir, no necesariamente exactamente de la persona a la que dimos o entidad, pero de alguna manera esperamos que eventualmente nos llegue una compensación, incluso a veces de maneras metafísicas. En el cuento está claro que el extranjero que molesta no es cualquier extranjero. Entre los vecinos se nos cuenta que había gallegos, que había unas nenas demasiado maquilladas, así dice el cuento. El vecino que estaba borracho, pero no son ellos quienes molestan. No molesta el vecino golpeando puertas para pedir monedas, porque quizás dándole monedas recibimos a cambio estar libres de su posible violencia. Quizás recibimos protección incluso. No molestan tampoco los gallegos, porque quizás, no sé, dan estatus al barrio. No molestan las nenas muy maquilladas, porque las conocemos de toda la vida y quizás gusta contemplarlas. Molesta el que no tiene nada para intercambiar. Al contrario, viene a ensuciar la cuadra. No molesta el extranjero capaz de retribuir. Molesta el local pobre que no tiene nada para dar y todo para recibir, del cual no se puede sacar nada y que además quizás traiga problemas. Con todo esto, esta predisposición psicológica tampoco es una sentencia tallada en piedra. De hecho, como vemos en el cuento, está la vecina, la kinesióloga, que interviene en favor de este hombre para que lo dejen irse. Con todo este bagaje, Adela Cortina nos recuerda que somos capaces de reflexionar que
La aporofobia es un peligro para la dignidad humana. La kinesióloga es prueba de esto, representa esta capacidad reflexiva frente al extranjero, a lo otro. Otro aspecto sumamente inquietante es la velocidad con la que todo empezó a desmoronarse, que nos recuerda la fragilidad de las cosas. Un golpe de mala suerte bien asestado puede arruinarnos la vida y la barrera que nos separa del villero comienza a desaparecer. Pero, ¿puede hablarse de mala suerte en este aspecto? Y en este punto es cuando la historia comienza a tomar una intención moral, parece tomar una intención moral. Este castigo, en apariencia sobrenatural desatado por la supuesta maldición del cartonero, puede entenderse como una metáfora de la decadencia moral de la clase media. Viéndolo desde la lectura de la cortina, muestra cómo la aporofobia puede ser autodestructiva. Una sociedad que excluye a los pobres se destruye a sí misma, moral y económicamente. En la escena final del cuento, en el momento en que se dan cuenta de que aquello que se estaba cocinando no era una carne conocida, una carne común, la kinesióloga se quiebra en su casa y finalmente dice, cito, «¡Qué viejo villero hijo de puta!» y se larga a llorar. Allí termina el cuento. Como vemos, está muy abierto a la interpretación. Para mí es un mal final. Lo que yo interpreto es que esas palabras de tinte denigrante, aunque dichas en un momento de mucha desesperación y angustia, pueden estar representando que quien había sido una salvación en su momento, esta mujer, esta madre, que con su bondad salvó la casa, ahora al quebrarse y pronunciar estas palabras, habilitaba que la maldición entre en la casa, poniendo el último clavo, podríamos decir, en la constitución de la villa. Así que bueno, esto igual es una interpretación mía, el cuento no lo explicita, termina ahí. Pero bueno, para mí el final es malo, oscuro. Recomiendo absolutamente la lectura de este cuento. La verdad que, o sea, la pasás un poco mal, pero no te arrepentís porque está tan bien logrado. Tiene, no sé, siento que toca una fibra tan nuestra que estamos como sociedad, ¿no? Siempre acostumbrados a las crisis, a escuchar malas noticias, a números de gente que cae en desgracia. Léanlo y si quieren me dejan acá en comentarios, si ya lo leyeron, me dejan en comentarios qué interpretaciones hace, qué les pareció. Pero bueno, a modo de conclusión, nuestro país, como bien sabemos, tiene muchas heridas abiertas. Y hay cosas que si bien no vivimos, quizás quienes somos de una generación determinada, es casi como si sí, porque las traemos, es como que las traemos, no sé, quizás a veces he pensado que hasta en un nivel genético, no sé. Creo que estoy medio desvariando, ¿no? Pero, no sé, pienso en Malvinas, por ejemplo, yo no existía. Y sin embargo, para mí es una cosa totalmente movilizante y ver cosas al respecto me hace brotar las lágrimas. Por ejemplo, yo era una nena en 2001 y no entendía las complejidades de todo lo que estaba pasando en ese momento, no entendía nada. Aunque no entendía, yo veía todo a mi alrededor y yo sentía la tensión en mi casa, en mis padres. Recuerdo que en aquel momento teníamos kiosco en mi casa y esos días de diciembre que fueron terribles, tuvimos la persiana baja varios días porque nos habíamos enterado de que al mercado chino de la vuelta lo habían saqueado. Recuerdo a mis papás hablando de qué cosas podían vender. Recuerdo la cortina musical de Crónica TV informando de la masacre que estaba pasando con la gente en ese momento, de las manifestaciones, del llanto de los muertos. O sea, yo no entendía qué pasaba a nivel político, a nivel económico, pero veía todo. Y me ha quedado como marca y siento que a mucha gente de mi generación le puede pasar lo mismo. Ese año la vida de mucha gente tomó un rumbo tristísimo, en muchos casos irreversible, y ahora de grande, por lo que veo ahora en la sociedad, siento que ese fantasma nunca se fue. Y eso me parece lo más terrorífico, la fragilidad de las comodidades que tenemos, la ilusión de solidez de lo que damos por sentado, la posibilidad de la marginalidad. Uf, bueno, hasta acá llegó mi análisis.
Espero que les haya gustado. De ser así, porfa, dejen su like, me ayudaría muchísimo. En comentarios me pueden dejar qué les pareció el video, si conocen el cuento, si conocen a Mariana Enríquez, qué interpretaciones, si lo han leído, qué interpretaciones han hecho. Y porfa, suscribirse, me ayudaría muchísimo. Nos vemos la próxima.